Ustedes van a notar la diferencia desde la tercera columna hacia abajo, porque en las primeras que encontramos actos legislativos y varias sentencias. En las siguientes solo hay un acto legislativo y una sentencia. ¿Por qué ocurre eso? Porque en las primeras el control era por vía de acción pública, es decir, se necesitaba que un ciudadano demandara la inconstitucionalidad del acto legislativo para que la Corte pudiera conocer del proceso. En las siguientes, la Corte conoce de manera oficiosa y automática de los actos legislativos. Por tanto, habrá que hacer una consecuencia de este diverso camino. Cuando el caso ocurre por acción pública de inconstitucionalidad, la carga argumentativa reposa en hombros del ciudadano. Es el ciudadano el responsable de mostrar a la Corte cuál es el eje definitorio comprometido. Cuando el control es oficioso, pasa algo muy diferente. Es el propio tribunal el que tiene que elaborar, sin ninguna ayuda, un discurso de eje definitorio. Por tanto, en el primer caso, la salida más frecuente es la sentencia inhibitoria, porque la Corte dice que el demandante no logró demostrar que hay un eje definitorio comprometido. En las siguientes eso es imposible. Así que una consecuencia constitucional del proceso de paz fue la ampliación del discurso de los ejes definitorios, que es una ampliación no inocente, es una ampliación que tiene consecuencias importantes en la teoría de la Constitución. Porque cada vez que se determina un eje definitorio de la Constitución, de la identidad de la Constitución, lo que se está haciendo es definiendo un elemento de la Constitución material. Es decir, un principio que hace de la Constitución que sea Constitución, que no puede estar fuera de ella, por oposición a lo que se denomina Constitución formal, que es aquello que puede estar en la Constitución o no estar en ella. Así que un producto impensado quizá de este proceso ha sido conocer mejor nuestra Constitución material y conocer mejor cuál es la identidad de nuestra Constitución. Y eso se hace a partir de los principios definitorios. Ahí están las sentencias, ahí están los actos legislativos, ahí está el alcance de la reforma. No puedo, lamentablemente, detenerme en cada eslabón como quisiera, pero sí vamos a hablar de todas las sentencias. Entonces, la primera en esta historia es la sentencia 579 de 2013. Antes del acuerdo, estamos todavía hablando de preparar el terreno para un acuerdo. Esta sentencia se refiere a dos artículos transitorios, el 66 y el 67, que se agregan a la Constitución y que tuvieron una recepción muy compleja porque en ellos viene el tema de la priorización y la confesión del Estado: no puedo investigarlo todo, habrá cosas que investigo y habrá cosas que no. Eso está en esa reforma. Viene el primer acercamiento a nuestro ya conocido discurso de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y viene la idea de plantear este discurso como un eje definitorio de la Constitución. ¿Cuál es el eje aquí? El eje es el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas. Entonces, ¿cuál es el primer punto que la Constitución impone al proceso? Que esos derechos deben respetarse. Ahí ve usted por qué luego se hará el acto legislativo 1 del 17, creando el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. ¿Cómo lo reconocen como un eje definitorio? ¿Y qué características le dan? El eje definitorio se funda, en este caso, no solo en la Constitución, también en tratados internacionales sobre derechos humanos y en DIH. Porque una de las obligaciones más imperiosas de cualquier Estado es investigar, juzgar, condenar a los responsables de delitos y reparar a las víctimas. Y creo que desde esa temprana fecha, desde el año 13, esa fue la guía, ese es el eje definitorio. Planteado el eje, quiero comenzar a moverme en mi hipótesis. Si eso es así, ¿cómo se puede hacer un proceso de priorización? Porque mire que la priorización va a afectar algunos casos de verdad, algunos casos de justicia y algunos casos de
reparación y de no repetición. Si yo no lo juzgo todo, habrá algo que no juzgo, y eso que no juzgo queda insatisfecho. Entonces, si es un eje definitorio y me tomara el eje definitorio en términos rigurosos y rígidos, el marco jurídico para la paz no podría haber sido declarado exequible. Para que eso ocurriera, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo algo que es lo que quisiera discutir como fenómeno científico hoy. Se dijo que los ejes definitorios de la Constitución, en tanto principios, se pueden ponderar con otros principios. Es decir, que lo que define la identidad de la Constitución es ponderable. O para ponerlo más claro, que la identidad de la Constitución no es fuerte, no es rígida, no es rigurosa, sino que es dúctil, que es flexible. El precio de ponderar los principios es la flexibilidad de la identidad de la Constitución. ¿Cuál es el principio que se opone aquí en la ponderación? El principio de la paz. Y entonces la pregunta que se hace es, en pro de la paz, que es un principio definitorio de la Constitución, y obviamente lo es, la Constitución existe, entre otras cosas, para darnos un estado de paz, una situación pacífica. Es la norma por excelencia de la convivencia civilizada y pacífica. En torno a este principio, si le opongo el otro, ¿cómo queda? Y entonces lo que ven enseguida es cómo se hace la ponderación. Vamos a mencionar algunas garantías. ¿Se puede seleccionar y priorizar? Sí, siempre y cuando sea transparente. Esa es la forma de ponderarlo. La investigación, ¿cómo debe ser? Seria, imparcial, efectiva, a plazo razonable y con participación de las víctimas. Aquí todavía no estábamos hablando de comisión de la verdad. Hablábamos de investigación judicial. Es que esto es un proceso de movimiento hacia algún lado, no probablemente el mejor, pero evidentemente lo veremos. Existencia de un recurso para impugnar la selección y la priorización. Luego viene el tema de una asesoría especializada. Supongo yo para las víctimas, no para los victimarios. El derecho a la verdad, si no es seleccionado, ¿cuándo? ¿Cómo? En mecanismos no penales y extrajudiciales. De ahí nace la Comisión de la Verdad. Y la última línea, el derecho a la reparación integral y el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de los familiares. Si uno omitiera lo que pasó después, esta sentencia le da una muy buena introducción a lo que vendrá. Ya desde esta sentencia tenemos, como resultado de la ponderación de un eje definitorio de la Constitución con el principio de la paz, cómo vendría a diseñarse el sistema. Y el sistema que se diseña después trata de ajustarse a esto. ¿Qué tanto lo logra o no? Es lo que discutiremos luego. Esta sentencia también tiene otra cosa interesante si uno lo mira como estudiante del asunto. Y es que en esta sentencia, que es la primera vez en que se retoma la cuestión, la Corte nos hace un resumen de su jurisprudencia para decirnos, en el pasado yo he dicho que los principios, que son ejes definitorios de la Constitución, son estos. Y entonces, así es un obiter dicta, me sirve para mi propósito para ir mostrando cuáles son los principios. A ver si estos principios se repiten o cambian. Y va a notar usted que son principios abiertos, profundos y abiertos. Pues, ¿qué querrá decir Estado social y democrático de derecho? Que fue lo que se usó en el 3, que es una cláusula complejísima, muy difícil de conformar, pero eso identifica la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos dejar de ser un Estado social y democrático de derecho, porque eso sustituiría la Constitución. Luego entramos en lo que yo llamaría juego orgánico, que es separación de poderes, pesos contra pesos, república unitaria, sistema político democrático, forma de gobierno presidencial y supremacía de la Constitución. Esto va a tener mucho juego. Esta sentencia que está ahí es la de la reelección 1, acto legislativo de reelección. Esto va a tener mucho juego cuando hablemos, por ejemplo, de participación en política de las personas que acuden a la justicia transicional. Luego vemos el mérito como fundamento de acceso a la carrera, una sentencia importantísima. La alternancia en el ejercicio del poder, que es por la razón por la cual termina la segunda reelección, declarándose inconstitucional. La soberanía popular, la democracia participativa. De nuevo la separación de poderes, pero esta vez con el matiz de independencia judicial. Y la moralidad pública y prevalencia del interés general. Ese era el marco. Eso es lo que estaba antes.
Eso era lo que sabíamos. ¿Qué aprendimos con el proceso de paz? Sentencia 577 del 14. Esta sentencia, en lo primero, es inútil porque es el mismo eje definitorio, garantizar derechos. Eso ya se había resuelto en el caso anterior, con una ponderación. Así que en esta sentencia, en lo primero, hay cosa juzgada. Lo interesante es lo segundo, que se entiende como un marco jurídico democrático. O en otras palabras, las personas que cometen delitos pueden o no pueden participar en la vida política. Y me parece que esta es la pregunta más importante en cualquier proceso de paz. Aún asumiendo la ingenuidad de quienes piensan que todos los actores de un proceso de violencia tienen intenciones políticas, que no todos la tienen. No podemos perder de vista también al criminal que encuentra atractivo en el crimen, no en la política ulterior. No todo criminal es político, ni todo político es criminal, aunque a veces las dos vertientes se junten. Y viene la discusión entonces, ¿puede o no puede participar? Y la Corte nos sorprende porque reinterpreta el eje. Uno que pensaba que para participar en política una exigencia básica es no actuar como un criminal, encuentra que es más o menos al revés, que el mandato es que todos debemos participar en política, incluso los que cometemos crímenes. Para no calumniar a la Corte, lo que aparece ahí es una cita en comillas. Eso es lo que la Corte dijo. Entonces invierte el pilar. El principio participativo es todos debemos participar en política, incluso las personas que hayamos cometido crímenes. Ese es el verdadero pilar. Entonces, con esa reinterpretación del principio definitorio de la identidad de la Constitución, pues la consecuencia es que haya exequibilidad. Aquí tenemos una novedad. Los pilares no son como uno cree, sino como son, diría la Corte. Y para la Corte son así, en esta sentencia. En estas no pude ponerle citas, porque no cabían. Entonces le voy a pedir su benevolencia porque se las voy a tener que contar. No se las puedo mostrar. Esta es una sentencia clave, porque es una sentencia que va en el momento de la transición. Ya abandonamos la primera fase, la fase preacuerdo. Estamos en una segunda fase, en la fase concomitante con el acuerdo, en el turbulento año de 2016. El año del plebiscito refrendatorio, el año del acuerdo de paz, el año en donde pasó tanto. Esta sentencia, que es de diciembre del año 2016, nos toca dos puntos: rigidez constitucional y separación de poderes. Y lo toca con ocasión de ¿qué? Del acto legislativo 1 de 2016, que a mi modo de ver es, de todos los actos legislativos, el más importante, porque es el que cambia la identidad de la Constitución. Entonces aquí ya me atrevo a hacer la afirmación. El cambio en la identidad de la Constitución, que había empezado con la ponderación de sus ejes definitorios, aquí se agrava. Porque aquí es que sí cambiamos no solo los ejes definitorios, sino que cambiamos la Constitución. Ese acto legislativo que conocíamos comúnmente como el fast track, no era solamente el fast track, tenía más contenido. Pero para hablar del fast track, en realidad, ¿qué era eso? Era un cambio al proceso de reforma a la Constitución. Y hasta ahí suena inocente, pero planteémoslo en términos más dramáticos. ¿Qué es? Es un cambio a las reglas que limitan el ejercicio del poder constituyente constituido, hecho por el poder constituyente constituido. Entonces la pregunta que a mí me surge en términos académicos es si el poder constituyente constituido puede cambiar sus reglas. La respuesta en la doctrina constitucional es que no. Que si algo define a una constitución es cómo regula el poder constituyente, que es el verdadero poder. Y en este caso lo cambiamos. Y lo cambiamos para simplificarlo. Entonces la reforma constitucional, que antes se tomaba 8 debates en 2 vueltas y que debía ser solo en periodos ordinarios sucesivos, con este procedimiento se puede hacer solo en 4 debates, es decir, a la mitad de debates. Y se puede hacer en sesiones extras. Ya en eso hay una gran revolución. Además, se le da iniciativa exclusiva al gobierno y cualquier cambio a la reforma debe ser avalado por el gobierno. Y lo que es más llamativo, que luego en eso la Corte va a tener un papel muy valioso para nuestra democracia y nuestra juridicidad, en el acto legislativo 1 del 2016 se le prohíbe al Congreso discutir.
Le dice, este es el proyecto y diga sí o no, nada de discutir, nada de deliberar, vote. Ahí está el modelo. Este es el acto legislativo 1 de 2016, el fundamento de todo el proceso de desarrollo normativo. ¿Por qué el primer eje? Pues por razones obvias. Cambiar el poder de reforma a la Constitución es sustituir la Constitución. Y entonces aquí la Corte hace un doble juego. La mayoría de la Corte, claro, nunca voy a decir todos porque hay salvamentos, aclaraciones, no quiero generalizar injustificadamente, pero la mayoría, ¿qué dice? La mayoría dice que la Constitución, en cuanto a su reforma, si bien tiene rigidez, no es una rigidez absoluta. Es decir, primer paso argumentativo, vamos a relativizar la rigidez constitucional. Entonces, ¿cómo la relativizan? Diciendo, pues, en últimas lo que importa es que cambiar la Constitución sea un poquito más difícil que hacer la ley. No tiene por qué ser de determinado modo. Si es un poco más difícil que hacer la ley, está bien. Toda una serie de especies de relatividad del principio de rigidez, que ya deja de ser rígido. Y este es el que me inspiró el título. Si es rigidez constitucional y ya no es rígida, pues es flexibilidad constitucional. Y ese es el título, el principio de flexibilidad constitucional, hablando de identidad, la identidad flexible. Lo relativiza y además de relativizarlo, lo pondera. Y entonces, aprueba. El segundo punto, en separación de poderes, ¿cuál fue el problema del fast track? Que a la postre resultó ser nuestra experiencia. La implementación del acuerdo de paz no la hizo el Congreso. Y usted dirá, pero entonces, ¿para qué me habla de actos legislativos? Es que los actos legislativos fueron 5. Las leyes fueron 2. Eso fue lo que hizo el Congreso. ¿Dónde está, si usted estudia la Justicia Especial para la Paz, su cuerpo normativo? En decretos con fuerza de ley. Entonces, ¿quién hizo la implementación normativa de la paz? El presidente. Cualquiera que estudie el régimen de la JEP, lo que tiene que estudiar son decretos. Muy extrañamente un acto legislativo y mucho menos una ley. Su grueso es los decretos. En los decretos está casi todo. Entonces, ¿qué se discutió en este caso? Se discutió si el facultar al presidente, que es lo que hace la reforma constitucional, para dictar decretos con fuerza de ley que regulen la implementación del acuerdo, era o no era contrario al principio de separación de poder. Y entonces ahí ve usted un problema muy serio, porque lo normal en una república no es que el presidente haga la ley. Eso no es lo normal. La ley se entiende como una competencia del Congreso, la ley y la reforma de la Constitución. Aquí hubo esa normalidad, pero se declaró exequible porque se relativiza el principio. Es separación de poderes, pero ponderado esto con la paz, se puede. Y ya encontramos la clave, la ponderación. Esta es la misma discusión en esta sentencia, pero a esta sí quiero darle una breve línea. Esta es de las pocas que declara algo inexequible. Entonces, ¿qué declara inexequible? Que el Congreso no pueda deliberar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir de la creación de otra teoría. A ver, si uno pensaba que los ejes definitorios de la Constitución eran rígidos, pues no había que hacer nada más. Pero cuando hablo de ejes definitorios de la Constitución flexibles, ponderables, me toca encontrar el mínimo del principio que no se puede someter a ponderación. Entonces, en esta sentencia la Corte acaba hablando de núcleos esenciales del principio, que sería, a mi modo de ver, en lo que quedaría convertida la identidad, en el núcleo esencial del principio definitorio, en aquello que no es ponderable. Es decir, la identidad se reduce un tanto para ser solo el núcleo esencial. ¿Y cuál es el núcleo esencial aquí? Pues que el Congreso puede deliberar. Que no hay separación de poderes cuando el Congreso no puede deliberar, aunque sea por su propia voluntad. El Congreso debe deliberar. Si se le prohíbe deliberar, se atenta contra la separación de poderes. Las demás sentencias, esta tiene la particularidad que es muy reciente. Sí, dice 17, pero fue publicada hace menos de una semana. Y que el anacronismo no es mío, el anacronismo es del sistema. Ahí hablamos de nuevo de lo mismo, pero en esta sí se dice que se puede, y yo le voy a destacar el discurso. Escenarios de transición, ponderar los pilares con la paz. ¿Y qué resulta? Que se puede.
Claro, algunos salvamentos le dicen, pero solo por la paz, no por otra cosa, y solo por una vez, no por otra vez. A mi modo de ver, aunque sea solo una vez, pues el asunto es complicado. De esta sentencia nada más le señalo los pilares porque las intervenciones que vienen seguramente van a profundizarlos más, pero mire ya cómo organiza. Habría unos pilares institucionales u orgánicos, que serían los tres primeros, y otros pilares dogmáticos. Dado el apremio del tiempo, que es inevitable, las últimas sentencias ya tienen la misma frase. La ponderación lo justifica. Y ahí parece que quedamos, que la ponderación lo justifica. Esta además dice legitimidad, validez por la ponderación. ¿Y por qué es excepcional? Ahí están todas. Creo que es momento de concluir para respetar los tiempos. Quería más bien hacer el desafío, no el análisis completo. ¿Cuáles son mis conclusiones? Los ejes definitorios de la Constitución no son rígidos, son flexibles. Esa es la primera conclusión. Y si son flexibles, tenemos un problema de identidad, porque identidades flexibles se pueden ponderar, a menos que se afecte el núcleo esencial. Entonces la pregunta que uno podría hacer es, ¿la identidad de la Constitución se mantiene o desapareció? Y uno podría contestar y decir, la identidad que estaba antes de esta experiencia histórica era una. La identidad que nos queda es una identidad mínima, de núcleo esencial no afectable, identidad mínima. ¿Cuál es la consecuencia de hacer flexible los ejes definitorios de la Constitución? Que tenemos una Constitución sin identidad. Y cuando tenemos una Constitución sin identidad, pues puede pasar cualquier cosa. Y ahí va mi crítica. Y la voy a hacer histórica. Los franceses, después de su Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, llegaron a un consenso. Donde no hay separación del poder y no hay garantía de los derechos, no hay Constitución. A algo parecido van a llegar los norteamericanos y los ingleses, a definir qué es lo que hace que la Constitución lo sea. Paradójicamente pensé que antes de este proceso lo sabíamos y ya había unos ejes definitorios. Después del proceso lo que uno puede decir es que no se sabe, porque la separación de poder ya no es un eje definitorio, es solo su núcleo esencial. Y eso abre una caja de Pandora muy peligrosa, porque en el futuro, por ejemplo, el principio de independencia judicial, para hablar de uno de los que más cruciales son, ya no sería en sí mismo un eje definitorio. Habría que buscar cuál es el contenido esencial del principio. Y por eso en la reforma a la justicia que está en trámite ya están diciendo que los abogados pueden administrar justicia y que los particulares también, y que ser juez no es tan importante. Y llegaremos a decir que hasta un robot lo puede hacer, ya lo está haciendo, porque no tenemos identidad constitucional. Y desde la perspectiva del derecho constitucional, lo más grave que puede pasar con una constitución es que la constitución se vacíe de identidad o que tenga una identidad tan flexible que deje de limitar al poder político, que es su principal tarea, limitar el poder. Cuando los límites son flexibles, pues los poderes crecen y los límites probablemente no sirven de mucho. Mil gracias. Gracias, profesor Luis Javier. Continuamos ahora con la intervención del doctor Rodrigo González Quintero. Estimado señor decano, doctor Leonardo, estimado doctor Velázquez, muchas gracias por la amable y gentil invitación. Queridos compañeros de panel y por supuesto uniéndome al saludo del doctor Luis Javier Moreno, muy queridos estudiantes, por supuesto asistentes de fuera de la universidad, bienvenidos a esta casa de estudios. Yo vengo a hacer un planteamiento retador hoy, después de
todo lo que hemos aprendido, discutido, debatido de derecho penal hoy. Y voy a empezar esta charla con una aseveración con la cual espero terminar también. Y es que la justicia transicional es ante todo justicia constitucional. ¿Por qué esto? En primer lugar, y quisiera recordarles a ustedes que el derecho constitucional es ante todo un derecho político. Yo suelo trabajarlo en algunos escritos y decírselo a mis estudiantes en clase, recordando cómo los españoles entre el año 39 y el año 78 no tuvieron cátedras de derecho constitucional, sino solamente de derechos políticos. El generalísimo Franco nunca aceptó tener una constitución, hablaba de leyes fundamentales y por tanto el derecho en donde se estudiaba la estructura del Estado en las facultades de derecho españolas se llamaba el derecho político. Y el derecho constitucional es un derecho político porque allí es donde confiere el derecho público y la política. ¿Y por qué hablo de esto en este instante, queridos asistentes? Porque eso es lo que es un proceso de paz. El proceso de paz tiene una dimensión altísima a través de lo jurídico y por tanto el llamado a definir las aristas de la implementación jurídica de ese proceso es claramente el derecho constitucional. Y como bien lo sabemos, a partir del artículo 4 de la Constitución y a partir del artículo 241 que le confía esa guarda de la supremacía y integridad de la Corte Constitucional, claramente no es solamente derecho constitucional lo que definirá la implementación jurídica del proceso de paz, sino claramente lo que la Corte Constitucional tenga que decir acerca de ello. Valga la aclaración y sin desautorizar lo que mi querido colega Luis Javier Moreno y mis colegas penalistas de esta mañana pudieron hablar, estoy graduando a Andrés Sarmiento de penalista, pero sí quisiera decir algo y es, no olvidemos que el acuerdo de paz es un asunto político que solamente le compete al presidente de la República como supremo director del orden público y la implementación jurídica, como muy bien lo decía el profesor Luis Javier Moreno, es algo que tiene que pasar por el brazo político que hace lo jurídico, que es el Congreso de la República y en último la Corte Constitucional. Punto en común del acuerdo político llevado a cabo por el Gobierno Nacional y de la implementación jurídica hecha a través de las ínfimas reformas constitucionales realizadas a partir del año 2012 con el marco jurídico para la paz, la centralidad de las víctimas. Y eso, por favor, de entrada, queridos amigos y amigas, es lo que genera que la implementación jurídica del acuerdo de paz tarde o temprano sea un proceso cuya centralidad sean los derechos fundamentales y por tanto cuyo protagonista pasa a ser la acción de tutela. Y repito, esto no es que sea bueno o malo, simple y llanamente es una realidad y hay que reconocerla. Ahora bien, con respecto a la sentencia 647 del 2017 que analiza la constitucionalidad del acto legislativo 1 de 2017, que es el que implementa la Jurisdicción Especial de Paz, quisiera hacer algunas anotaciones para terminar con la reflexión acerca de la acción de tutela en el proceso de paz. En primer lugar, la Corte Constitucional hará varias consideraciones alrededor de lo que implica un marco de justicia transicional, un marco de negociación de paz y sobre todo las consecuencias jurídicas, políticas y constitucionales que tiene para los asociados colombianos ese proceso. Ya en varias ocasiones, en sentencias anteriores alrededor de la Ley de Justicia y Paz, alrededor del marco jurídico para la paz, la Corte se había referido a lo que es la justicia transicional. Y al respecto dijo en su momento, por ejemplo, en una sentencia del año 2008 lo siguiente. Dice que la justicia transicional, repito, estamos hablando antes incluso del marco jurídico para la paz,
Se entiende como el conjunto de herramientas jurídicas, políticas y sociales que se fijan con carácter temporal para superar la situación de confrontación y violencia generalizada y establecer condiciones que permitan la reconciliación. La justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, distintos niveles tienen de participación internacional y comprenden, abro comillas, el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción de cargo o combinaciones de todos ellos. Ya en el año 2017, en la sentencia 647, la Corte dirá que el marco jurídico especial de paz es un escenario transicional específico en el contexto del proceso de paz. Por ello, y quiero ser enfático en lo que voy a decir, la Corte dirá el carácter excepcional del control constitucional en un escenario de paz. Lo que va a hacer la Corte es aligerar, disminuir el estricto escrutinio que hace en otros escenarios. ¿Por qué? Porque reconoce el altísimo componente político del acuerdo de paz. Esto tiene una serie de consecuencias en estas consideraciones previas. En primer lugar, el escenario de justicia transicional es de transformación sustantiva de la estructura institucional. Eso permite a la Corte avalar la creación de una jurisdicción adicional especial, que es la Jurisdicción Especial de Paz. En segundo lugar, está precedido de procesos delicadísimos de negociación política dirigidos a la terminación del conflicto. De nuevo, el presidente de la República, como supremo director del orden público, tenía todos los elementos constitucionales y legales para lograr la paz o hacer la guerra, ha dicho en otras ocasiones la Corte Constitucional. En tercer lugar, hay una flexibilización del juicio de sustitución, reconociendo el especial margen de apreciación atribuido a los actores políticos. Y por último, hablará de la paz, queridos amigos y amigas. La paz es uno de esos institutos, si se me permite robar la palabra, doctor Fernando, institutos jurídicos en nuestro sistema que tiene un triple ropaje. Es un principio, es un valor y es un derecho. Dirá la Corte que es un propósito de la Constitución del 91 que puede resultar en la supresión de principios medulares de la contribución para conseguir la paz. Y este ejercicio de la supresión de ejes medulares de la Constitución en aras de conseguir la paz, queridos amigos y amigas, corresponde al juez constitucional. En segundo lugar, y retomando un poquito la discusión del profesor Moreno, la Corte identifica unos ejes temáticos de la reforma constitucional en el Acto Legislativo 1/2017 que implementa la JEP. En primer lugar, hablará de una nueva institucionalidad encargada de los instrumentos de transición, que no solamente es la jurisdicción, sino además la comisión, todas las demás instituciones que están adscritas a justicia transicional. En segundo lugar, la creación de herramientas de verdad, justicia y reparación. Y en tercer lugar, tal vez es la parte más bonita y la que nos debe dejar más optimistas en todo este contexto complicado, y es que los derechos fundamentales deben ser garantizados por el Estado. El deber de protección constituye un componente esencial del ordenamiento superior que no puede ser removido por el constituyente secundario, ni siquiera en un escenario de justicia transicional. Nuevamente, la tutela será una herramienta de garantía del orden constitucional vigente previo, posterior y futuro a la justicia transicional, más allá de los 20 años de los que hablaba el profesor Sierra en la mañana. Y aquí yo recuerdo una sentencia muy bonita del año 43, que es West Virginia Board of Education versus Barnett en los Estados Unidos. En el año 43 los aliados están perdiendo la guerra, los americanos no han logrado enviar muchos pertrechos a los soviéticos ni a los británicos, y unos niños testigos de Jehová son expulsados del colegio por negarse a saludar la bandera. En una sentencia espectacular del juez Robert Jackson, que luego será el fiscal general de los juicios de Nuremberg, la Corte Suprema de los Estados Unidos dirá que los derechos fundamentales, queridos amigos y amigas, no se someten al voto ni a mayorías políticas. Son principios escritos en tierra. Por tanto, por más que haya una mayoría política momentánea que esté de acuerdo con la flexibilización de estándares para la consecución de la paz, los derechos fundamentales se erigen como un muro infranqueable. Tercera consideración previa,
el papel del juez constitucional en este proceso de justicia transicional es el de ponderación. En los escenarios de transición resulta constitucionalmente admisible flexibilizar los estándares reglamentados de la justicia como principio, valor y derecho, pero solo en cuanto se traduzca en la consecución efectiva de otros bienes jurídicos. En este caso, claro, parece una retahíla que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Después de esto, quiero hablar de la tutela y de la tutela contra sentencias o providencias judiciales. Me corregiría el profesor Moreno. Por favor, recordar que la tutela contra sentencias estaba contemplada no solamente en el artículo 86 de la Constitución cuando dice que es contra cualquier abuso o amenaza de un derecho de parte de una autoridad pública y el juez es una autoridad pública, sino además el decreto 2591 del 91 que reglamenta la acción de tutela hablaba que la tutela contra providencias judiciales caducaría a los 3 meses. Alguno de esos espontáneos, como diría nuestro querido colega Carlos Ariel Sánchez, le dio por demandar ese artículo, resultando no solamente en que eliminaron la caducidad, sino que eliminaron en ese decreto la posibilidad de que existiera la tutela contra sentencias. Eso es del año 92, una sentencia de José Gregorio Hernández. Luego, curiosamente, y aquí echo mano de la Corte Suprema de Justicia, querido doctor Velázquez, una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense lo interesante, tenemos tutela contra sentencias es gracias a la Corte Suprema de Justicia, no gracias a la Corte Constitucional. Una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dirá que una sentencia que viola derechos fundamentales, especialmente el debido proceso, no es una sentencia, es una vía de hecho. Y como es una vía de hecho puede ser intutelable porque no se está violando la prohibición constitucional del 2591. Finalmente, ya desde el año 95 aparece en varias sentencias de la Corte Constitucional ya no la doctrina de tutela contra sentencias a partir de vía de hecho, sino a partir de unas causales específicas de tutela. Y quiero recordárselas por favor a ustedes porque es lo que nos va a servir en la JEP. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son las siguientes. 1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 2. Que sean agotados todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. 3. Que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiera interpuesto en un término razonable. Ahora bien, ¿quién va a decir si es razonable o no? El juez que conoce de la tutela. 4. Cuando se trate de una irregularidad procesal debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia. 5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Y 6. Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, mala noticia, ya se están admitiendo tutelas contra tutelas. Y hay unos requisitos especiales de procedencia que son el defecto orgánico, el defecto fáctico, el defecto material o sustantivo, el error inducido, la decisión sin motivación, el desconocimiento del precedente o la violación directa de la Constitución. Eso, queridos amigos y amigas, para recordarles que en la sentencia 647 de la JEP, la Corte Suprema dirá que la Corte Constitucional, que la Justicia Especial de Paz actúa sin el concurso de las instancias de la rama judicial y dirá entonces que el único mecanismo que conecta la Jurisdicción Especial de Paz con la justicia ordinaria colombiana, la justicia administrativa y por supuesto con la justicia constitucional es la acción de tutela. 2. Sin embargo, hará la reflexión la Corte, en un sistema democrático todos los poderes públicos deben estar sometidos al ordenamiento jurídico. En el escenario judicial implica que las providencias, incluidas las de las altas cortes, pueden ser controvertidas judicialmente cuando están de por medio de derechos fundamentales. De lo contrario, las sentencias serían intangibles, inmodificables, intocables. En tercer lugar, dirá, no puede sustraerse a este imperativo la instancia jurisdiccional de transición, pues no es inmune al error o al abuso de poder. Claramente para la Corte la JEP no va a ser perfecta y por eso no puede sustraerse a la acción de tutela. Y dirá que el diseño del acto legislativo del 2017 sobre tutela es nominal, pues en el diseño procesal, que hay una sala de selección combinada de tutelas en el que debe haber paridad de votos de 2 magistrados de la JEP y 2 magistrados de la Corte, se anula la operatividad de la tutela. Dirá la Corte, criticando la tutela como ha sido contemplada en la Jurisdicción Especial de Paz, que la función de la Corte allí es indicativa sin fuerza vinculante, según el artículo transitorio 8, numeral 5, pues no puede resolver la controversia judicial.
Así las decisiones son intangibles, eliminando el sistema de frenos y contrapesos. Acuérdense que el artículo 8 transitorio lo que dice es que si la Corte Constitucional encuentra que ha habido un error vía tutela, solamente puede devolver a la JEP la misma decisión, esperando que la JEP corrija su decisión. Dirá que la creación de la JEP sí está dentro de la potestad constituyente del constituyente secundario, pero al diseño específico se le privó a la tutela de su idoneidad y aptitud como control interorgánico. Acuérdense, queridos amigos y amigos, que en la tutela contra sentencia siempre decide el superior jerárquico, y cuando se trata de una alta corte, la sala que en número o en orden de alfabeto está siguiente, es decir, una tutela contra una sentencia de tribunal, en el caso de un tribunal de justicia ordinaria, sube a la Corte Suprema de Justicia, a la sala que le corresponde disciplinarmente, y en segunda instancia, si es la sala civil, sería la sala laboral la que conoce de tutela, o si es la sala laboral, sería la sala penal, y así sucesivamente. Por último, dirá que la consagración tal como está en el texto de la tutela en la JEP elimina principios constitucionales y ejes definitorios, como lo decía el profesor Luis Javier Moreno, la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y el deber estatal de proteger y garantizar los derechos de las víctimas. Aquí quisiera hacer una pausa, Jess. Acuérdense la centralidad de las víctimas, la centralidad de los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, implica que tarde o temprano la última palabra en la Jurisdicción Especial de Paz la iba a tener el juez de tutela. Por ello, la Corte dirá en la sentencia 647 que es inexequible todo lo regulado alrededor de la tutela. Dirá que suspende las competencias de la Corte Constitucional en cuanto a la selección y revisión. En segundo lugar, dirá que inactiva la acción de tutela como dispositivo procesal por excelencia para garantizar derechos fundamentales, lo que es un elemento irremovible de la Constitución. Y miren la variación que hace en la Corte. En la Jurisdicción Especial de Paz, dirá en primer lugar, 1, que los procesos de selección y revisión de tutela se sujetarán a las reglas generales establecidas en la Constitución y la ley. Y claro, la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional de ellas, es decir, la JEP no puede participar en la selección de tutelas contra sentencias. Eso se escapa totalmente a la JEP, tiene que entrar en las reglas generales. Y en segundo lugar, las tutelas mismas dentro de las JEP pasarán a la sección de revisión y a la sección de apelación del Tribunal de Paz, que es una de las 5 secciones, permítamelo recordar, la sección primera y segunda, que es de instancia, la sección de revisión y la de apelación, y una última, que es la sección de estabilidad y eficacia. Pues bien, de estas 5, solamente 2 salas tienen facultades con respecto a la revisión de tutelas contra sentencia dentro de la misma JEP, que es la de revisión en primera instancia y la de apelación en segunda instancia. ¿Por qué? Porque la revisión eventual queda, como siempre, en manos de la Corte Constitucional. Y algo que dejó intacto es que, digamos, el único cambio que permitió, hecho por el acto legislativo del 2017, fue que la decisión de tutelas contra sentencias hechas por la Corte Constitucional con relación a decisiones de la JEP queda en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Entonces, pues más que una sentencia T, se convertiría en una sentencia SU. Todo esto, queridos amigos y amigas, para decirles lo siguiente. 1, ustedes han oído, pues no mucho el día de hoy, pero en medios y en diversos foros, en artículos académicos, la crítica contra la Corte Constitucional porque permitió la implementación jurídica del proceso de paz. Esa ha sido una gran constante en la comunidad jurídica y política colombiana, pues sobre todo los que no estaban encaramados en el proceso de paz. Por ejemplo, en el grupo de investigación de Derecho Público, con el profesor Moreno, con el profesor Sarmiento, siempre criticamos algunos aspectos del proceso de paz, era porque no era necesario reformar la Constitución. El presidente tenía todas las herramientas jurídicas, legales y constitucionales para hacer la paz sin necesidad de manosear la Constitución. Pero repito, se ha criticado mucho a la Corte Constitucional y miren la paradoja. 1, el hecho de que la Corte haya avalado casi íntegramente toda la implementación jurídica del proceso, el fast track,
el fast track que es heterodoxo, pero que no se nos olvide que la Constitución del 91 es heterodoxa, sale de un decreto de estado de sitio. Más heterodoxo que eso no existe. Entonces, en primer lugar, que responde a las tendencias de comportamiento de control constitucional del derecho comparado. Era bastante poco factible que la Corte Constitucional se opusiese al Congreso de turno que estaba haciendo una reforma a la Constitución. No es rentable políticamente, no es bueno ese enfrentamiento jurídico siempre. Y en segundo lugar, casi baladí, pero quiero mencionarlo, la Corte Constitucional no iba a pasar a la historia como el órgano público que se opuso a la paz en Colombia. Y por eso quiero terminar con esto, queridos profesores, queridos colegas, queridos asistentes y por supuesto, queridos y respetados alumnos. La tutela contra providencias judiciales en la JEP es la única salvaguarda hoy del Estado de Derecho. Por eso es que quiero terminar diciendo que la justicia transicional es justicia constitucional. Muchas gracias. Gracias al profesor Rodrigo González. A continuación escucharemos la intervención del doctor Cristian Wolfjügel Gutiérrez. Muy buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, mi saludo muy especial al señor decano, al doctor Fernando Velázquez, director del Departamento de Derecho Penal, a todos los profesores de la mesa directiva, de la mesa principal y por supuesto muy especialmente a mis queridos, pero no quiero repetir esa palabra, diría a mis amados estudiantes. Y lo digo con la convicción de quien entiende en el proceso educativo un proceso de corazón a corazón. No hay proceso educativo sin emoción. Por eso la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a los profesores. Nos mantendremos afortunadamente vigentes por siempre. Ahora bien, de cara a la exposición que apenas comienza, esbozaré 6 ejes de cara a elucidar la problemática del principio del juez natural y la JEP. Estos 6 momentos son: 1. El origen del concepto juez natural. 2. El juez natural como juez preconstituido. 3. ¿Qué se entiende por juez natural? 4. El juez natural y la Constitución Nacional. 5. La JEP y el principio de juez natural. Finalmente, unas breves conclusiones. El origen de este concepto. Algunos autores se han remontado en la búsqueda del origen de la garantía del juez natural en la Carta Magna. Sin embargo, como apunta Ferrajoli, se trata de una idea equivocada, toda vez que la Carta se limita a establecer para la condena de cualquier ciudadano un juicio legal de sus iguales, hecho que indica solamente una cualidad de los jueces como hombres probos y quizás alguna relación con el factor de competencia territorial, pero no tiene ningún vínculo con la prohibición del juez post factum. En verdad, la prohibición que acabo de mencionar se asienta en el siglo XVII, particularmente en la Petition of Rights y después en el artículo 3 del Bill of Rights de 1689, que reivindicaban por primera vez la inderogabilidad de la justicia ordinaria y con ella la nulidad de cualquier comisión o comisario regio instituidos post facto a causa de su carácter ilegal y pernicioso. No obstante ello, en el ordenamiento francés, particularmente en las constituciones del periodo comprendido entre 1790 y 1795, el principio del juez natural adquirió su mayor expresión para propagarse así por toda Europa como reacción frente a la injerencia real en las cuestiones judiciales. Luego,
las constituciones del periodo que va entre 1814 y 1848 hicieron lo propio. En efecto, la Ley Revolucionaria Francesa de 1790 establece: el orden constitucional de las jurisdicciones no podrá ser turbado, ni los justiciables podrán ser apartados de sus jueces naturales mediante ninguna comisión ni otras atribuciones o evocaciones que no fueran determinadas por la ley. Esta es, y aquí me detengo, la primera vez que en un texto de carácter legislativo se acuña la expresión juez natural. Al hilo de lo dicho en este referente normativo, se apartaba al ciudadano del juez natural, con la consecuencia de quebrantar este principio mediante el uso de 3 poderes: el de comisión, el de atribución y el de avocación. Son fundamentales para entender el principio del juez natural, y vamos a ver si en nuestra Constitución y su interpretación pervive alguno de estos 3 poderes legítimamente prohibidos desde las constituciones francesas. Lo que se buscó entonces fue la prohibición de estos 3 poderes. Primero, la proscripción del poder de comisión. Se pretendía con ella suprimir la facultad de establecer un juez ex novo, creado específicamente para juzgar ciertos hechos. Con la exclusión del segundo poder, denominado de atribución, se procuraba vedar lo que hoy se llamaría constitución de jueces especiales, y frente a la exclusión del tercer poder, llamado de avocación, se imposibilitaba el traslado de un procedimiento del juez competente a otro que no lo era al momento de verificación del hecho objeto del juicio, pero que ya era de todos modos parte del ordenamiento judicial. Esta triple prohibición, expresión del juez natural, fue sancionada de forma aún más precisa en la Constitución francesa de 1791, según la cual los ciudadanos no pueden ser separados de los jueces que la ley les asigna por ninguna comisión, ni otras atribuciones o avocaciones que las determinada por la ley. Desde luego, la prohibición del poder de comisión, por ser de mayor gravedad, tenía un carácter absoluto. Esa prohibición de comisión, recordemos, es la prohibición de establecer tribunales ex post. En lo que tenía que ver con las otras prohibiciones, tanto de atribución así como de avocación, solo operaban de cara al poder ejecutivo, mientras que era legítimo el traslado de competencia a la institución de jueces especiales si se establecían previamente por virtud de la ley. El carácter absoluto del poder de comisión se hizo más explícito en la Constitución francesa de 1814, donde se estableció de manera precisa la prohibición de establecer tribunales extraordinarios. Entonces, ¿en qué eventos el ciudadano podía ser apartado del juez natural? 1, con la creación de un juez extraordinario. 2, con la institución de un juez especial. Y 3, por medio del traslado de competencia de un juez a otro. Mire que son 3 carices que históricamente han abrigado, han arropado y han fundado el concepto del juez natural. Ahora bien, en la ulterior Constitución francesa de 1795, el principio de juez natural estaba presente con la prohibición absoluta de los jueces extraordinarios. Las constituciones posteriores, por ejemplo, 1814 y 1830, la prohibición de apartar al ciudadano del juez natural se aplicaba en estricta correlación con la prohibición de crear comisiones extraordinarias. Es importante porque a partir de estas 2 constituciones se comienza a dejar de lado, ya no hay vestigio de las prohibiciones de evocación y de atribución. Esto es, la de establecer jueces especiales y la del traslado de competencia aún dentro del mismo sistema. En ese orden de ideas, como dice Ferrajoli, este principio sufrió un progresivo debilitamiento, donde se mantiene incólume, y no sé si hoy se mantenga bajo la perspectiva de la Corte Constitucional,
este apotegma con la prohibición de instituir jueces extraordinarios post factum. Llega la discusión a Italia y en los estados preunitarios se siguió a pie juntillas la discusión francesa reciente, esto es, la que ligaba el concepto de juez natural con la prohibición de jueces de carácter extraordinario. En ese sentido, el juez natural se entendió en el llamado Estatuto Albertino como el juez cuya competencia era establecida antes de surgir la controversia. Esto llega a identificar en el plano histórico el juez natural como juez constituido. Y ahí encontramos al gran jurista Calamandrei, que espero les suene, es un gigante, porque alguna vez hablé de un jurista italiano y pensaban que jugaba en la Juventus y dije quién era Beccaria y tal vez tapaba en el mismo equipo. Entonces, definitivamente estos grandes autores no podemos perderlos de vista. Calamandrei, un jurista que también se nutrió de la discusión alemana, ¿no? Él, de manera importante, se nutrió y bebió también de la discusión alemana de entonces. Calamandrei, miren quién redactó la Constitución italiana, uno de los principales artífices de la Constitución republicana italiana, era de la opinión de catalogar como principio fundamental el apotegma de juez constituido, cuya denominación resultaba no solo más precisa que la de juez natural, sino que acentuaba su estricta relación con el principio de imparcialidad. Además, decía Calamandrei, la locución juez natural resulta impropia porque se podía dudar de la existencia de jueces artificiales. Pero si Calamandrei estuviera hoy y viera la noticia de ayer, en la superintendencia ya hay un juez, un asistente del juez Ciarelis, ¿no? Ayer lo discutíamos. Entonces, en su momento él hablaba, pues la expresión juez natural haría pensar que también hay juez artificial. Pues si lo trasladamos hoy al parecer, además de juez natural, también hay juez artificial, que para ese fin sería Ciarelis, yo le hubiera puesto Lully, pero bueno, no importa, ¿no? Es Ciarelis, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, volvemos al tema, juez artificial, pero obviamente Calamandrei en esa época, anterior a la redacción de la Constitución italiana, planteaba esta idea. Muy a pesar de la propuesta de Calamandrei, la Constitución italiana, en su artículo 25, optó por una fórmula en la cual las expresiones juez natural, establecido por la ley, quedaron en la misma disposición. El artículo 25 de la Constitución italiana dice: nadie podrá ser sustraído al juez natural establecido por la ley. Entonces, juez natural, juez preestablecido. A partir de la sentencia número 29 de 1958, la Corte di Cassazione fijó los límites y el alcance de la locución giudice naturale, juez natural, entendida o correspondiente a juez preconstituido por la ley. En Alemania, por ejemplo, a título de breve digresión, se habla del principio de juez establecido por la ley. Ello, por supuesto, a la luz del artículo 101 de la Ley Fundamental, que en todo caso es anterior a la Constitución italiana, promulgada en 1947, recordemos que la Ley Fundamental es de 1949. A partir de esa visión alemana, también se alude más bien y no se emplea la expresión juez natural, sino prohibición de tribunales de excepción, postulado que en palabras de Roxin pone a salvo al imputado de toda manipulación judicial ilegítima. Estamos yendo a límites al ejercicio del ius poniendi. El principio del juez natural es un fundamental apotegma para la construcción de un derecho penal verdaderamente garantista. ¿Qué se entiende entonces por juez natural? Después de este breve decurso histórico, tenemos dos tesis, ¿no? Una, quien lo entiende como juez preconstituido, y traemos de nuevo a Calamandrei, entiende como tal, en contraposición a los tristemente célebres, bajo regímenes absolutistas, tribunales extraordinarios, el órgano judicial preconstituido, es decir, el órgano juzgador que preexiste a la causa a juzgar y cuyos componentes han sido elegidos sobre la base de criterios
abstractos y generales, antes de que se pudiese prever cuáles iban a ser en concreto las causas sometidas a juicio. Pero hay otro entendimiento, y para este otro entendimiento tenemos al gran autor universal Luigi Ferrajoli. Universal porque piensa en principios, no en categorías de derecho positivo. Ferrajoli acude a la tradición francesa y él le da 3 carices definitivos que se relacionan entre sí para hablar de un verdadero principio de juez natural. 1. La necesidad de que el juez sea preconstituido por la ley y no establecido post factum. 2. La inderogabilidad y la indisponibilidad de las competencias. Y 3. La prohibición de jueces extraordinarios. Miren que recoge ese pensamiento iluminista que obviamente él trae desde Beccaria de cara a la construcción de su tesis garantista. Entonces él no identifica necesariamente juez natural con juez preconstituido, sino que le da los alcances que empiezan con el Bill of Rights y después las constituciones francesas arropan de manera clara. Llegamos entonces a afirmar que en la tesis ferrajoliana se adscribe a las prohibiciones de comisión, atribución y avocación propias del constitucionalismo francés del siglo XVII. Pero hay que llegar a Colombia, ¿no? Y aquí es donde entramos al juez natural y la Constitución Nacional. Voy bien de tiempo. ¿Puedo tomar agua? Es que esto es duro. No, a mí me encanta, esto es lo mejor. Como dice el doctor Velázquez, después de esto no encuentran algo mejor. Pero bueno, el juez natural, bueno, no sé, y la Constitución. Bueno, pues me gusta la comida también, entonces. Y la italiana, comida. Entonces, el juez natural y la Constitución Nacional. En los debates que precedieron al texto superior vigente, es decir, ¿qué quisieron entender por juez natural quienes redactaron nuestra Constitución cuando ustedes no habían nacido en su gran mayoría? Yo tampoco, pero bueno. En esos debates que precedieron al texto superior vigente, se pueden evidenciar algunos lineamientos. Uno muy importante del profesor Hernando Londoño Jiménez, muy conocido, muy cercano al profesor Velázquez, un jurista muy importante, que en un acta sentó la siguiente idea. El derecho de defensa y el debido proceso exigen el respeto de las formas normadas también preexistentes del procedimiento para cada juicio. La carga de la prueba para el Estado y no para el sindicado. La controversia probatoria plena y previa. La evaluación o decisión. Y dice él, ahí le pongo subrayas, la prohibición no solo de penalidad, sino